Bueno, buenas noches, o según el horario en el cual vaya a ser visto esto, buenos días. Sigo con la presentación de nuestros temas del curso de Filosofía Contemporánea. Hoy me gustaría hablar brevemente del texto Paradojas de la Convicción de G.A. Cohen, ¿sí? Que es un texto que me parece que empalma bien con el recorrido que estamos haciendo en el curso alrededor de este eje de la filosofía contemporánea, de analizar el modo en el cual el pensamiento está psicológico, social e históricamente condicionado, ¿no? O sea, este eje según el cual la filosofía contemporánea se distingue de la moderna al ver al pensamiento como condicionado por el no pensamiento, ¿sí? Porque en la medida en que nos presenta un esquema de razones para dudar de nuestra propia capacidad de analizar correctamente los fundamentos de nuestras creencias, ¿sí? Nos ofrece un modelo interesante para articular, por así decirlo, un enfoque centrado en las causas, ¿no? Un enfoque centrado en el modo en que lo que creemos está causado por nuestras condiciones psíquicas, sociales, históricas, por un lado, y un enfoque centrado en las razones, ¿sí? Que sería como otro gran eje que estamos tomando, ¿sí? Para esto es importante recapitular un poco el recorrido que hicimos. Habíamos visto a partir de, por ejemplo, las observaciones de Merleau-Ponty acerca del psicologismo, sociologismo e historicismo, o a partir de lo que dice C.S. Lewis en su artículo Bulverismo, que el problema del carácter condicionado del pensamiento podría ser analizado en términos de, bueno, quienes consideran que el pensamiento está condicionado por estos factores no racionales, cometen necesariamente una paradoja autorreferencial porque, digamos, al sustituir la explicabilidad por medio de razones por la explicabilidad por medio de causas, necesariamente están confesando que la propia posición tampoco puede ser presentada como fundada en razones, ¿no? Frente a eso habíamos visto que un escalón por encima de esto estarían los enfoques que razonablemente dicen, bueno, vamos a separar los tantos, vamos a reconocer que un enfoque sobre las creencias a partir de las razones que las sustentan es posible, pero también uno enfocado en las causas. Simplemente se trata de dos preguntas diferentes, que es lo que encontrábamos en la clase de marxismo no reduccionista que vimos a través del texto de Villoro, ¿no? Del concepto de ideología, ¿sí? En el cual justamente se nos decía, bueno, se trata de dos preguntas diferentes, la pregunta por las razones, la pregunta por las causas, no hagamos colapsar la primera en la segunda, o no reduzcamos mejor la primera a la segunda, ¿sí? Frente a todo eso, lo que nos está presentando acá Cohen nuevamente incrementa un poco la complejidad porque nos está diciendo que podemos preguntarnos por las causas de que creamos lo que creamos. Está diciendo efectivamente que tenemos razones también para creer lo que creemos, o sea, no está negando que existan algo así como razones, pero en lo que se distingue respecto de enfoques que separarían de manera neta y tajante la pregunta por las razones respecto de las preguntas por las causas, es que el texto nos está diciendo que tenemos que ser conscientes de las causas psíquicas y sociales que inciden en la actividad misma de considerar razones a favor o en contra de una creencia, ¿no? O sea, no es que preguntarnos por las causas de por qué creemos lo que creemos implica anular la posibilidad de preguntarnos cuáles son las razones por las que creemos lo que creemos. No, lo que hace Cohen es más sutil. Lo que dice es, preguntarnos por las causas en virtud de las cuales creemos lo que creemos, equivale a preguntarnos por las causas en virtud de las cuales
analizamos razones al modo en que lo hacemos, ¿no? O sea, dadas dos personas, dos sujetos, ¿sí? S1 y S2, frente al mismo conjunto de razones, las proposiciones, digamos, P, Q, R, S, ¿sí? S1 va a poder considerar que esas razones son suficientes para fundar su creencia de que T, ¿sí? Mientras que S2, frente a las mismas razones, considerando las mismas razones, va a considerar, a diferencia del sujeto S1, que no es el caso que T. Entonces, tenemos dos sujetos que ambos, por hipótesis, están considerando razones, están considerando fundamentos racionales para sus creencias y que sin embargo, ¿sí?, van a hacerlo de diferente forma. ¿Sí? Las mismas razones a uno de los sujetos le van a parecer convincentes para sostener cierta posición, al otro no, y de hecho el otro sujeto va a sostener una posición contraria a la del primero. ¿Y dónde entra específicamente el carácter de las influencias sociales en este punto? Bueno, entra en la medida en que lo que quiere subrayar Cohen es que el modo en que vamos a estar sesgados a la hora de considerar razones, el modo en el cual nuestra consideración de razones va a estar permeada por una causalidad del orden de lo social, radica en el hecho de que vamos a tender a sostener creencias para las cuales hemos sido criados, ¿no? O sea, vamos a tender a sostener las creencias que han sido inducidas en nosotros por nuestra familia o más en general por nuestro medio social, ¿sí? Esa es la forma específica en la cual se da, por así decirlo, la incidencia de las causas en nuestra consideración de las razones, ¿correcto? Entonces, más allá de que después podamos extender el foco del problema, más allá del ejemplo inicial que toma Cohen, y de hecho él mismo lo hace, ¿sí?, él nos presenta un experimento mental en el cual dos gemelas separadas al nacer fueron una criada por una familia católica y otra criada por una familia presbiteriana, ¿no? Y nos dice que después de conocerse, ¿sí?, la que fue criada por una familia católica es católica y la que fue criada por una familia presbiteriana es presbiteriana, cada una de las dos intercambia con la otra los fundamentos que tiene para justificar por qué sus creencias religiosas son las que son, ¿sí? Cada una de las dos ya conoce previamente las razones que le da la otra, ¿sí?, y las ha despachado de antemano como insuficientemente convincentes, y entonces cada una de ellas sigue creyendo lo que creía, ¿no? Entonces, hay un intercambio de argumentos, ¿no?, en el cual, insisto, queda de manifiesto que se fundan ambas en razones, la explicación no es puramente causal, ¿sí? Y sin embargo, ¿no?, cada una sigue creyendo aquello para lo cual fue criada, ¿no? O sea, la católica sigue siendo católica, cosa que implica continuidad con la familia católica que la crió, la presbiteriana sigue siendo presbiteriana. Ahora, lo que resulta, por así decirlo, incómodo en este ejemplo, nos dice Cohen, es que cada una de las gemelas, razonablemente, tiene que darse cuenta que el hecho de que crea lo que cree, en vez de tener la creencia contraria, incompatible, que es sostenida por su gemela, es el resultado de la azarosa circunstancia de haber sido criada por una familia y no por otra, ¿no? O sea, en el mejor de los casos puede considerar que fue una afortunada casualidad porque si piensa que sus creencias son las verdaderas, y esto está incluido en la noción mismo de creencia, entonces tiene que pensar, bueno, qué bueno que fui criada por esta familia que me hace creer lo verdadero en vez de lo falso, ¿no? Pero tiene que percatarse de que eso se debe simplemente a un azar, ¿no? Y entonces eso nos tiene que llevar, piensa Cohen, a una reflexión de orden superior, según la cual el hecho mismo de continuar creyendo lo que creemos, ¿sí? Si somos
alguna de las dos gemelas, tiene algo de irracional, porque ninguna de las dos puede considerar que sus propias razones sean cualitativamente diferentes de las razones de las cuales dispone la otra, ¿no? O sea, es parte de la reconstrucción que hace Cohen, que las dos están, digamos, razonablemente bien informadas, que las dos comprenden el punto de vista del adversario, que las dos apelan al mismo tipo de fundamentos, ¿sí? O sea, ninguna es abiertamente dogmática y la otra irracional, ¿no? Están como en paridad. Y entonces el punto que introduce Cohen a propósito de esto es, bueno, no es posible sostener razonablemente una creencia P en vez de una creencia rival Q si no podemos pensar que los motivos por los cuales pensamos que P son mejores que los motivos que tiene la otra persona para pensar que Q. ¿No? O sea, el factor del desacuerdo se convierte en algo epistemológicamente relevante porque hace a la razonabilidad de nuestra propia creencia, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta de que creo lo que creo en virtud de, digamos, testimonio escrito, a partir de experiencia personal, de evidencia anecdótica, de razonamiento, de lo que fuere, y me doy cuenta que esa misma clase de fundamento es sostenido por otra persona para tener una creencia radicalmente diferente de la mía, ¿no? O sea, el mismo tipo, la misma calidad de evidencia que me hace a mí creer cierta proposición hace que otra persona crea una proposición incompatible o rival. eh, el percatarme de esto, el percatarme de que mis fundamentos no son mejores que aquellos de los que dispone la otra persona para creer lo contrario, hace que la perseveración mía en mi creencia sea irrazonable, sea injustificada. ¿Sí? Ahora, si colocamos esa premisa que acabo de describir, o sea, no tenés una buena razón para creer cierta proposición, a menos que puedas pensar que tus fundamentos para creer esa proposición son mejores que aquellos de los que dispone otra persona para creer una proposición rival, en conjunción con otra premisa que dice sos irracional si sostenés cierta proposición sin una buena razón para hacerlo, ¿no? Eh, y en conjunción con una tercera premisa que diga que la mayor parte de las personas pueden efectivamente percatarse de que sus fundamentos para creer no son mejores que los fundamentos de otras personas para creer lo contrario y sin embargo siguen creyendo lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo darme cuenta de que tengo mis creencias, por ejemplo, políticas o religiosas, sin que mis fundamentos sean mejores que los de alguien que sostenga creencias rivales y sin embargo voy a seguir creyendo lo mismo que antes. ¿Sí? Si ponemos esas tres premisas en conjunción, llegamos a la conclusión paradójica, indeseable, de que los seres humanos somos masivamente irracionales, ¿no? O sea que el conjunto de los seres humanos, al menos en grandes áreas de nuestra vida como sujetos de creencia, somos irracionales, ¿no? Porque, de nuevo, no podemos pensar que sostenemos racionalmente las creencias que tenemos en la medida en que somos conscientes de que no disponemos para ellas de mejores fundamentos que los fundamentos de los cuales dispone gente que tiene creencias rivales, ¿no? Entonces, todo el desarrollo que va a tratar de hacer Cohen a lo largo de esta conferencia Paradojas de la Convicción va a consistir en ver si existe alguna posible escapatoria de esta conclusión, digamos, pesimista acerca de la racionalidad doxástica de los seres humanos, ¿no? O sea, toda la conferencia se basa en el supuesto de que esta conclusión es inaceptable, no podemos aceptar como conclusión que los seres humanos somos masiva y sistemáticamente irracionales, ¿sí? Y en consecuencia va a tratar de determinar
cuál de estas premisas que llevan a esta conclusión inaceptable puede ser atacada a efectos de escapar de esta conclusión. ¿Sí? Esto lo vamos a estar trabajando más adelante. De momento, lo que me interesa, insisto, para pasar en limpio, es la forma en la cual Cohen introduce estas consideraciones que podríamos llamar de tipo confiabilista, ¿no? O sea, consideraciones acerca de qué tan fiables somos a la hora de formar creencias, ¿sí? Dentro de un esquema de discusiones acerca del condicionamiento social de la creencia que habría podido quedar cautivos de una dicotomía en términos de explicación por razones versus explicación por causas, ¿no? O sea, al introducir este esquema confiabilista, lo que hace es presentar el problema de las causas que hacen que evaluemos de cierto modo las razones. ¿Sí? Y esto, en consecuencia, resulta superador en relación con los marcos problemáticos que habíamos visto en Merleau-Ponty, en Lewis y en la separación estricta de análisis nociológico y sociológico en Villoro.